Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. Hoy tenemos un mensaje especial que viene directamente del cielo. Vamos a descubrir una carta poderosa que enseña quién es Jesús y por qué es el más grande de todos. Es más grande que los ángeles, que Moisés y que cualquier sacerdote del pasado. ¿Estás listo para esta increíble aventura de fe y esperanza? Entonces, abre tu corazón, porque vamos a conocer la carta a los hebreos. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón, y que comience la aventura. Desde tiempos antiguos, Dios había hablado a su pueblo de muchas formas, a veces por sueños, a veces por visiones, y muchas otras a través de los profetas. Pero ahora, en estos últimos tiempos, había hablado de una manera aún más asombrosa, a través de su propio Hijo Jesucristo. Así comenzaba la carta a los hebreos, una carta escrita para animar y fortalecer a los creyentes que estaban perdiendo la esperanza. Era como un rayo de luz que brillaba en medio de la oscuridad, recordándoles a todos que Jesús no era solo un maestro o un profeta más, sino que era el Hijo de Dios, el creador del universo, el reflejo perfecto de su gloria. La carta les decía que Jesús era más que un mensajero. Él era el Salvador, el que vino a limpiar nuestros pecados con su propia vida. Después de hacer esto, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del trono de Dios en el cielo. Ningún ángel jamás hizo algo tan grande. Por eso, el escritor les explicaba que Jesús era superior incluso a los ángeles. Aunque muchos pensaban que los ángeles eran seres asombrosos y poderosos, pero Jesús era el Hijo de Dios y a Él le pertenecía todo. Muchos creyentes de ese tiempo venían de tradiciones judías. Habían crecido con la ley de Moisés al templo, con los sacrificios y con los sacerdotes que intercedían por el pueblo. Por eso, la carta tenía un mensaje claro en Jesús. No solo era más grande que los ángeles, también era más grande que Moisés. Moisés fue un siervo fiel, claro que sí, pero Jesús era el Hijo que gobierna sobre toda la casa de Dios. ¡Qué diferencia tan enorme! Era como comparar a un ayudante con el verdadero dueño del castillo. Y si Jesús era más grande que Moisés, también lo era que cualquier sacerdote terrenal. En aquellos tiempos, los sacerdotes ofrecían sacrificios una y otra vez, año tras año, para limpiar al pueblo de sus pecados. Pero Jesús ofreció un solo sacrificio, perfecto y eterno, entregando su propia vida por todos. Él no entró a un templo hecho por manos humanas, sino al verdadero santuario celestial. Y allí, en la presencia misma de Dios, ofreció su sangre como un sacrificio que nunca tendría que repetirse. La carta a los hebreos hablaba con fuerza y ternura. Quería que los creyentes entendieran que ya no necesitaban volver al sistema antiguo. No necesitaban más altares ni más animales para ser perdonados. Jesús era suficiente. Él era el mediador de un nuevo pacto, una nueva promesa más excelente, basada en mejores promesas. ¡Qué regalo tan maravilloso! Dios mismo había escrito sus leyes en sus corazones y los había perdonado para siempre. Pero no todo era enseñanza teológica. También había palabras de ánimo. El autor sabía que muchos estaban sufriendo. Algunos habían perdido sus hogares, otros habían sido encarcelados, y muchos más eran rechazados por sus propias familias. Por eso, la carta decía: no se rindan, no retrocedan, tengan fe. Les recordaba que sus antepasados también vivieron por la fe, aunque muchos de ellos nunca vieron las promesas cumplidas. Abraham, Moisés, David y tantos otros confiaron en Dios sin importar lo difícil que fuera el camino. Uno de los momentos más poderosos de la carta era cuando hablaba de esa gran nube de testigos. Era como si todos esos héroes del pasado estuvieran en las gradas de un estadio, animando a los creyentes a seguir corriendo la carrera de la fe. No se detengan, parecían gritar. Siguen adelante con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ese mensaje llenaba de valor a quienes lo leían, como si sus corazones se encendieran con una llama nueva. Jesús mismo también sufrió, pero nunca se rindió. Él soportó la cruz despreciando la vergüenza, porque sabía cuál era la recompensa que venía después. Por eso, la carta decía: consideren a Jesús. Si Él no se rindió,
ustedes tampoco deben rendirse. A veces, Dios permite que enfrentemos dificultades para hacernos más fuertes, como un padre que corrige con amor a sus hijos. Esa corrección no era castigo, era una forma de formar el carácter de Cristo en ellos. Finalmente, estos primeros pasajes de la carta comenzaban a preparar el corazón para algo aún más profundo. Se trataba de vivir por fe, sí, pero también de vivir en obediencia, con amor, con esperanza y con la mirada siempre puesta en la eternidad. Porque este mundo no es nuestro hogar final. Los que creen en Jesús esperan una ciudad celestial, una patria que Dios mismo ha preparado para ellos. ¡Qué hermoso mensaje! Uno que apenas comenzaba a desplegarse. Mientras los creyentes leían esta carta, podían sentir como el mensaje iba directo a su corazón. El autor les decía que su confianza en Dios no debía ser como una emoción pasajera que va y viene con el viento. No, tenía que ser firme, como una roca, basada en las promesas eternas de Dios. Mantengan firme la esperanza que profesan, decía con fuerza. Y esa esperanza no era cualquier cosa, era una esperanza viva, porque Dios es fiel y Él siempre cumple lo que promete. La carta también los animaba a que no vivieran su fe solos. Les decía no dejen de reunirse, como algunos tienen por costumbre, porque cuando los creyentes se reúnen, se fortalecen unos a otros. Un simple saludo, una oración compartida, una palabra de ánimo, podía renovar las fuerzas de alguien que ya estaba por rendirse. Así que Hebreos les recordaba que ser parte del pueblo de Dios era también apoyarse mutuamente, especialmente en tiempos difíciles. El escritor hablaba con un corazón de pastor, de alguien que amaba profundamente a sus hermanos y hermanas en la fe, pero también hablaba con urgencia. Les advertía que no se endurecieran como lo hicieron sus antepasados en el desierto. ¡Qué peligroso es tener un corazón que escucha la voz de Dios, pero se niega a obedecer! Por eso, los llamaba a vivir con humildad, con oídos atentos y con corazones dispuestos a seguir al Señor en todo momento. Luego, la carta volvía a resaltar algo fundamental. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, pero no era un sacerdote común. Él entendía nuestras debilidades, porque también fue tentado en todo, aunque nunca pecó. Por eso, podíamos acercarnos con confianza al trono de la gracia, sabiendo que allí encontraríamos misericordia y ayuda en el momento oportuno. ¡Qué alivio tan profundo saber que Jesús nos comprende y está dispuesto a ayudarnos! El autor hacía una comparación muy poderosa entre el antiguo pacto y el nuevo. Decía que en el pasado, los sacerdotes ofrecían sangre de animales cada año para cubrir los pecados del pueblo. Pero esos sacrificios no podían borrar completamente el pecado. En cambio, Jesús ofreció un solo sacrificio, perfecto, para siempre. Su sangre no solo cubría el pecado, lo quitaba. Por eso, ya no había necesidad de más sacrificios. El camino hacia Dios estaba abierto y cualquiera podía acercarse con fe sincera. Y entonces aparecía una advertencia solemne. Si alguien recibía el conocimiento de la verdad y después lo rechazaba con dureza, estaba menospreciando el sacrificio de Cristo. No había otro camino, no había otro Salvador. Por eso, el autor rogaba con intensidad: no desprecien la gracia de Dios. Les pedía que cuidaran su salvación con temor y reverencia, no porque Dios fuera cruel, sino porque su amor era tan grande que no debía ser tomado a la ligera. Pero no todo eran advertencias. También había palabras que llenaban de ánimo el corazón. El escritor recordaba a sus lectores que ya habían pasado por momentos difíciles antes. Algunos habían soportado insultos, otros habían sido despojados de sus bienes. ¿Y cómo lo habían hecho? Con gozo, porque sabían que tenían una riqueza mayor en el cielo. Esa actitud era admirable, y el autor les decía: no pierdan su valentía, porque será grandemente recompensado. Luego, llegaba uno de los capítulos más hermosos y famosos de toda la carta, el capítulo de la fe. Allí se nombraban uno por uno a los grandes hombres y mujeres que vivieron por la fe: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés y muchos más. Algunos conquistaron reinos, otros apagaron fuegos,
otros fueron liberados de la espada. Pero también hubo quienes sufrieron, fueron perseguidos y no recibieron lo prometido en esta vida. Sin embargo, todos ellos tenían algo en común. No dejaron de confiar en Dios. Ese desfile de héroes no estaba allí solo para ser admirado, sino para ser imitado. La carta decía: Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros. Eso significaba que la historia aún no estaba terminada. Los creyentes de esa época y también nosotros hoy somos parte de esa gran carrera de la fe. Y la meta está más cerca de lo que imaginamos. Finalmente, el autor volvía a poner los ojos de todos en Jesús. Él es el que comenzó nuestra fe y también es quien la perfecciona. Por eso, no podemos rendirnos, no podemos mirar atrás. Aunque vengan pruebas, aunque haya dolor, aunque parezca que el camino se oscurece, debemos seguir caminando con los ojos bien puestos en Él, porque Jesús es fiel. Si Él venció, nosotros también venceremos con su ayuda. El escritor, con ternura, pero también con firmeza, animaba a los creyentes a quitar de sus vidas cualquier carga que los hiciera tropezar, especialmente el pecado que tan fácilmente nos atrapa. Les decía que corrieran con paciencia la carrera que tenían por delante, no con prisa ni desánimo, sino con perseverancia. Como atletas espirituales, debían entrenarse con disciplina, enfocándose siempre en Jesús, que ya había recorrido el camino antes que ellos y ahora los guiaba desde la meta. Y entonces les recordó que a veces lo que parece castigo en realidad es corrección amorosa de parte de Dios, así como un padre amoroso corrige a su hijo para que crezca en sabiduría. También Dios permite momentos difíciles para moldear nuestros corazones, porque el Señor disciplina al que ama, decía la carta. Eso no era motivo de tristeza, sino de alegría, pues era una señal de que eran verdaderamente hijos de Dios. Y Él se interesaba profundamente por su crecimiento espiritual. La carta también hablaba del contraste entre dos montes. El monte Sinaí, donde la ley fue entregada con fuego, truenos y temor. Y el monte Sión, símbolo del cielo, donde se encuentra la ciudad del Dios vivo. En ese lugar celestial, los creyentes se acercaban no con miedo, sino con gozo, rodeados de ángeles, de justos perfeccionados y de Jesús, el mediador del nuevo pacto. Este mensaje llenaba de esperanza a los cristianos. No caminaban hacia el juicio, sino hacia la salvación y la vida eterna. Pero con esa esperanza también venía una advertencia firme. No rechacen al que habla desde el cielo, porque si los que desobedecieron en la tierra fueron castigados, ¿cómo escaparemos nosotros si ignoramos al Hijo de Dios? Su voz había sacudido la tierra en el pasado, pero ahora prometía sacudir no solo la tierra, sino también los cielos. Todo lo que es temporal será removido, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Por eso, debían servir a Dios con gratitud, reverencia y temor santo. Después, el autor volvió a enfocarse en las actitudes del corazón. Les pedía que siguieran amando a sus hermanos, que mostraran hospitalidad, que recordaran a los que sufrían y que respetaran el matrimonio. También les dijo algo muy importante: conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Esas palabras eran como un abrazo divino, asegurándoles que, sin importar lo que enfrentaran, Dios estaría con ellos en cada paso. Otra parte poderosa de la carta hablaba del ejemplo de sus líderes espirituales. Les decía que recordaran a los que les enseñaron la palabra de Dios, imitaran su fe y no se dejaran llevar por enseñanzas raras o cambiantes, porque aunque las circunstancias cambien, Jesús no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, declaraba con seguridad. Esa verdad era como una roca firme en medio de un mundo inestable. La carta también les pedía algo muy especial, aunque ofrecieran sacrificios de alabanza, no sacrificios de animales, sino de palabras llenas de gratitud y de acciones que compartir con los necesitados, ayudar a los hermanos, servir con humildad. Todo eso era un sacrificio agradable a Dios, y cada pequeño acto de amor contaba. Aunque nadie más lo viera, Dios lo veía, y Él no olvida lo que hacemos por amor a su nombre.
Casi llegando al final, el autor pidió oraciones, aunque era un líder espiritual fuerte. También necesitaba la ayuda de sus hermanos. Les dijo que su conciencia estaba limpia y que solo deseaba hacer lo correcto, pero además quería volver a verlos pronto. Era un mensaje lleno de afecto, de deseo de unidad, de esperanza por un reencuentro que renovara la fe de todos, porque la familia espiritual es un regalo de Dios. Y el amor entre hermanos en Cristo es algo que debe cuidarse con todo el corazón. Y entonces escribió una hermosa bendición que ha sido recordada por generaciones ante el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, los equipe con todo lo bueno para hacer su voluntad. Era una oración poderosa, pidiendo a Dios que obrara en ellos, que los fortaleciera y que los guiara a vivir para su gloria. Porque al final, no es por nuestras fuerzas que podemos perseverar, sino por el poder de Dios que actúa en nosotros. Con palabras finales de amor, ánimo y unidad, el autor cerraba la carta. No como quien se despide para siempre, sino como quien deja una semilla que pronto dará fruto. Les recordaba que no estaban solos, que toda la gran familia de la fe estaba con ellos y que Jesús, gran pastor, seguiría guiando a su pueblo. Y así, la carta a los hebreos se convertía en una antorcha brillante para todas las generaciones, llamándonos a vivir por fe, a no rendirnos y a confiar siempre en el Dios que nunca falla. Aunque la carta parecía llegar a su fin, el mensaje que dejaba era apenas el comienzo de una vida transformada por la fe. Los creyentes que la recibieron comenzaron a leer una y otra vez cada palabra, reflexionando sobre su significado y dejando que el Espíritu Santo les hablara al corazón. Cada versículo era como un faro que les guiaba en medio de la oscuridad, recordándoles que eran parte de una historia eterna, escrita por Dios mismo, donde Jesús era el centro y ellos eran los testigos vivos. Muchos comenzaron a hablar con valentía en sus comunidades, compartiendo lo que habían aprendido. Ya no tenían miedo del rechazo o del sufrimiento, porque sabían que su herencia no estaba en esta tierra, sino en el cielo. Algunos visitaban a los encarcelados, otros abrían sus casas para enseñar a nuevos creyentes, y muchos ayudaban a los pobres con lo poco que tenían. La carta no solo les había enseñado, los había encendido como antorchas vivas en medio del mundo. Los jóvenes se animaban al ver la fe de los mayores, y los mayores se conmovían con el entusiasmo de los niños. Las familias comenzaban a orar juntas con más fervor. Leyendo en voz alta las palabras de la carta, ancorramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Cada mañana, antes de salir a trabajar, repetían esas palabras como una promesa que los mantenía firmes. Sabían que no estaban solos y que el cielo los miraba con orgullo. También se hablaba con mucho respeto de los líderes que habían sido mencionados en la carta. Algunos de ellos habían dado su vida por no negar a Jesús, y sus nombres eran recordados con gratitud, no por ser famosos, sino por haber sido fieles. La carta a los hebreos les enseñaba a honrar el legado de esos hombres y mujeres valientes y a continuar su carrera con la misma fe, sin desviarse, sin retroceder, confiando plenamente en las promesas de Dios. En algunas reuniones, los creyentes leían en voz alta el capítulo entero sobre los héroes de la fe. Cuando mencionaban a Baal, no, a Abraham, a Moisés, a Rahab y a tantos otros, todos asentían con emoción. Sabían que esa gran nube de testigos no era solo del pasado, sino que seguía viva en su memoria, inspirándolos a caminar por la misma senda. Y entendían que ellos también podían formar parte de esa gran historia, si vivían por fe cada día. La frase Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos se convirtió en una especie de canto en medio de la adversidad. Cuando uno se sentía débil, otro se lo recordaba. Cuando alguien lloraba, lo animaban con esa verdad: en Jesús no cambia y Él está contigo. Y así, la comunidad entera fue fortaleciéndose, creciendo en amor, en paciencia y sobre todo en confianza en el Señor, no por ser perfectos, sino por mirar al perfecto Salvador. Con el paso del tiempo,
La carta a los hebreos no solo se guardó en pergaminos, sino también en los corazones. Algunos comenzaron a copiarla a mano para llevarla a otras ciudades. Otros la memorizaban por completo, palabra por palabra, para que nunca se perdiera. Porque sabían que esta carta no era una simple enseñanza, sino un llamado del cielo a no rendirse y a levantar los ojos al trono de Dios, donde Jesús reina como sumo sacerdote. El mensaje del acceso libre a la presencia de Dios impactó profundamente a muchos. Ya no necesitaban sacerdotes humanos para acercarse al Señor, porque Jesús había abierto un camino nuevo y vivo por medio de su sacrificio. Ahora podían entrar con confianza al lugar santísimo por medio de la fe. Eso cambió la manera en que oraban. Ya no era con miedo o con dudas, sino con certeza, sabiendo que eran amados, escuchados y recibidos como hijos. Muchos también comenzaron a reflexionar sobre el llamado a vivir en santidad. La gracia de Dios no era una excusa para vivir como querían, sino una motivación para agradarle en todo. Dejaron de lado costumbres que antes no les molestaban, perdonaron a quienes les habían ofendido y buscaron reconciliarse con aquellos que estaban distanciados. El amor fraternal florecía en cada rincón, porque sabían que el reino de Dios no era solo para después, era para vivirlo ya. Y así, en cada rincón donde la carta era leída y vivida, los corazones se encendían como pequeñas llamas que iluminaban la oscuridad. Hebreos no era solo un mensaje para un grupo de creyentes en el pasado. Era una llama viva que seguía ardiendo en cada generación. Y mientras el mensaje continuaba extendiéndose, muchos más se unían a esa carrera de la fe, sabiendo que, con Jesús como guía, la victoria estaba asegurada. En medio de la expansión de las buenas nuevas, algunos creyentes comenzaron a enfrentar pruebas más difíciles. Hubo persecución en varias regiones, y aunque el temor amenazaba sus corazones, la carta a los hebreos era como un escudo para su fe. Recordaban las palabras: aun cuando seamos disciplinados, es porque somos hijos amados del Padre. Así entendían que el sufrimiento no era señal de abandono, sino una confirmación de su identidad como hijos de Dios, moldeados por Él para cosas mayores. Los ancianos de la iglesia enseñaban a los nuevos creyentes con paciencia, usando la carta como una guía clara. Les mostraban cómo Jesús no solo era Salvador, sino también sumo sacerdote, Rey eterno y mediador de un mejor pacto. Cada vez que alguien tenía dudas o miedo, volvían al pasaje que decía: tenemos un sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Esa frase consolaba al más afligido y animaba al más cansado, pues sabían que Jesús entendía cada lágrima y cada batalla del corazón. Los niños también crecían escuchando estas verdades. En las reuniones se sentaban atentos, mientras los mayores leían con emoción los relatos de aquellos que por la fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones y apagaron fuegos impetuosos. Los pequeños comenzaban a soñar con tener una fe tan grande como la de esos héroes. Imitaban sus gestos y repetían sus nombres con admiración. Yo quiero ser como Moisés, como Sara, como David. Y los adultos sonreían, sabiendo que el fuego de la fe seguía encendiéndose generación tras generación. Los testimonios comenzaron a multiplicarse. Un joven que antes había negado a Cristo se reconcilió con lágrimas al recordar que aún hay sangre que habla mejor que la de Abel. Una mujer enferma encontró esperanza leyendo que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Un anciano que se sentía inútil comprendió que su testimonio todavía era valioso cuando escuchó: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos, sin importar su historia, hallaban consuelo y propósito en esas palabras vivas. La comunidad cristiana, al ser inspirada por la carta, empezó a organizar encuentros donde meditaban juntos sobre cada enseñanza. Se reunían en casas, en el campo, en cuevas escondidas y hasta en prisiones, llevando consigo pequeñas copias escritas a mano. Cada vez que alguien recitaba un versículo, los demás asentían en silencio, con lágrimas, sabiendo que esas palabras lo sostenían. No eran solo letras en un pergamino, eran palabras que hablaban al alma como si vinieran directamente del cielo. En una de esas reuniones, un líder se puso de pie y dijo, con voz firme: esta carta nos recuerda quiénes somos.
No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La sala entera respondió con un amén poderoso. Sabían que su llamado no era rendirse, sino a avanzar, aunque todo pareciera difícil. Porque con Jesús no caminaban hacia la derrota, sino hacia la gloria que les había sido prometida. Con el pasar de los años, la carta fue llevada a nuevas regiones. En cada ciudad, la historia se repetía. Creyentes que se animaban, congregaciones que se fortalecían y nuevas iglesias que surgían bajo la verdad de que Jesús es superior a todo, a la ley, al templo, a los sacrificios antiguos. Su obra era completa, perfecta y suficiente. No había más barreras entre ellos y Dios solo fe. Fe en el Hijo que les amó hasta darlo todo en la cruz. Algunos escribas dedicaron sus vidas enteras a copiarla letra por letra, asegurándose de que ni una coma se perdiera. Otros la tradujeron a nuevas lenguas, sabiendo que su mensaje debía llegar a cada nación. Algunos la cantaban, convirtiendo sus versículos en himnos de adoración. Era como si el Espíritu mismo impulsara a todos a proclamar lo que esa carta gritaba en cada línea. Jesús es digno, Él es suficiente, el camino, la verdad y la vida. A pesar de los siglos, la carta a los hebreos seguía cumpliendo su propósito. Unía corazones, afirmaba convicciones, fortalecía manos cansadas y rodillas debilitadas. Era como una espada afilada que cortaba la duda y como un bálsamo que sanaba las heridas del alma. En cada tiempo de prueba, volvía a resonar con poder. No desmayen, porque tienen una ciudad celestial que Dios ha preparado para ustedes. Y esas palabras hacían que muchos se pusieran de pie, con renovado valor y esperanza. Y así, con cada página leída, con cada vida tocada, la carta seguía viva. No porque fuera parte de un libro antiguo, sino porque hablaba del Dios eterno que no cambia, porque hablaba del Hijo que vive para siempre. Y mientras el mensaje seguía viajando de boca en boca y de corazón en corazón, los cielos se alegraban, porque la carrera no se había detenido, porque todavía quedaban muchos por alcanzar, y porque la fe seguía viva, ardiendo como una antorcha en medio del mundo. Si te gustó esta inspiradora historia sobre la carta a los hebreos y cómo fortaleció a los primeros cristianos con un mensaje lleno de esperanza, fe y valor, no olvides suscribirte a nuestro canal Biblia Kids. Dale like al video y déjanos un comentario contándonos cuál fue tu parte favorita, la promesa de una patria celestial, el ejemplo de los héroes de la fe o la certeza de que Jesús es nuestro sumo sacerdote perfecto. Y cuéntanos también qué otra historia de la Biblia te gustaría ver en el próximo episodio. Nos vemos muy pronto con más aventuras increíbles, llenas del amor, la fe y el poder de Dios. Hasta la próxima, pequeños aventureros de la fe, Biblia Kids.